«¿Pero quién te ha pedido que vuelvas antes?», me gritaba mi marido, tumbado en la cama con su amante. «No os molesto más», le dije, y me fui. Cuando salieron felices del piso, se quedaron paralizados por la sorpresa. Aquello destrozó sus vidas. Elena había regresado a la ciudad un día antes de lo previsto. El viaje de negocios para cerrar un gran contrato de suministro de equipos había sido un éxito y terminó más rápido de lo esperado. Quería darle una sorpresa a Diego. Llevaban casi una semana sin verse, y tras unas reuniones agotadoras, solo soñaba con una noche tranquila junto a su marido. En el pasillo reinaba un silencio inusual para su piso, solo roto por un ritmo sordo que venía del dormitorio. La bolsa con los regalos para su marido se quedó en el suelo, junto a la puerta. Elena se quitó los zapatos, los dejó con cuidado junto a la pared y avanzó por el pasillo. Su corazón latía a un ritmo constante, casi demasiado tranquilo. No sentía un mal presentimiento, solo una creciente y fría certeza, como si estuviera despertando de un sueño. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Se detuvo. Aquel ritmo que al principio confundió con la música de los vecinos, ahora cobraba forma y claridad. Reconoció la voz de Diego. Sus tonos, aunque las palabras eran ininteligibles, mezcladas con la risa aguda de una desconocida. Elena empujó la puerta. No irrumpió de golpe, simplemente la abrió. La escena que apareció ante sus ojos era el colmo de la vulgaridad. En el centro de la habitación, sobre la cama que habían elegido juntos, estaban su marido y una mujer joven. Diego, su marido, levantó la cabeza de la almohada. Su rostro no mostraba miedo, sino una profunda irritación, como si ella hubiera interrumpido una importante reunión de negocios. La chica a su lado, que apenas parecía tener 25 años, se tapó rápidamente con la sábana, sonriendo de forma estúpida y culpable. «¿Qué está pasando aquí?». La voz de Elena era un susurro. No había histeria, no había lágrimas, solo una calma de acero, helada, que pareció incomodar a Diego. «¿Pero quién te ha pedido que vuelvas antes?». Él levantó la mano, como si espantara a una mosca molesta. Su rostro se torció en una mueca de rabia, totalmente fuera de lugar. «Ya ves que no estoy solo. Levántate y vístete», repitió Elena, sin apartar la mirada de los ojos de él. No miraba el pecho desnudo de la amante. Miraba directamente a los ojos descarados de su marido. «Venga ya, Elena, no seas pesada. ¿Qué vas a decir ahora? ¿No os molesto más?». Diego se dejó caer de nuevo sobre la almohada y se burló de las posibles palabras de su mujer, imitando su voz con un tono agudo y ridículo. Se echó a reír. Su amante soltó una risita, tapándose la boca con la mano. Esa risa destruyó al instante los restos de fe que Elena tenía en su vida, juntos, en su amor, en su futuro. No era solo una traición del cuerpo, era una humillación del alma, intencionada y cruel. Elena dio un paso atrás. Sus dedos se cerraron en puños, pero no los levantó, ni emitió un solo sonido que pudiera darles el gusto de verla sufrir. «Tienes razón», respondió ella. Su voz sonó como una sentencia, como el eco de la puerta de una celda al cerrarse. «No os molesto más». Se dio la vuelta y salió de la habitación. En el pasillo estaba el armario empotrado que habían montado juntos. En su interior se guardaba su único tesoro, su seguro en caso de desastre. Abrió la puerta, sin mirar su ropa, sin mirar sus cosas personales. Su mano encontró lo que buscaba en el estante superior, bajo un montón de papeles viejos. Una gruesa carpeta azul. Allí estaban los originales de todos los documentos de aquel piso. El contrato de compraventa, la escritura de propiedad, los justificantes de pago y, lo más importante, los documentos oficiales que demostraban el origen de la entrada del piso. Ese pago inicial, que cubría casi la mitad del valor de la vivienda, había sido pagado íntegramente con el dinero que Elena obtuvo al vender la herencia de su abuela, un piso antiguo pero carísimo en el céntrico barrio de Salamanca de Madrid, que le había dejado en testamento. Diego lo sabía, pero en sus ambiciosos planes estaba claro que lo había olvidado hacía mucho tiempo. Él daba por hecho que el piso era un bien ganancial, de los dos por igual. Elena apretó la carpeta con fuerza contra su pecho, y sin mirar atrás, salió del piso. Cerró la puerta en silencio, sin dar un portazo, pero en ese gesto había más fuerza que en cualquier grito. Dentro del piso, Diego volvió a soltar una carcajada, seguida, como un eco, por la risa chillona de la joven amante. Estaban seguros de que Elena, destrozada y sin nada, estaría llorando en el rellano de la escalera, pensando en cómo recuperar a su marido y su casa. No sabían que ella no solo se había llevado unos documentos, acababa de tomar el destino de él en sus manos. La tarde dio paso a la noche. Madrid, indiferente a los dramas humanos,
brillaba con sus luces. Elena estaba sentada en una pequeña cafetería cerca de su oficina, donde solía discutir asuntos de negocios. Esta vez los asuntos eran personales, pero no menos importantes que un contrato de millones. Frente a ella, sobre la mesa, descansaba la carpeta azul. Había llamado a Ignacio, un viejo amigo de la familia, que además era uno de los mejores abogados matrimonialistas de la ciudad. Él nunca había soportado a Diego. Siempre le pareció un fanfarrón vacío y un trepa. Ignacio, necesito que me dediques un rato. Es urgente. Su voz era grave y completamente tranquila. Transmitía una concentración inmensa, tras la cual se escondía una determinación inquebrantable. Elena, ¿qué ha pasado? La voz del abogado, normalmente estricta, sonaba preocupada. Conocía a Elena como una mujer sensata, a veces incluso demasiado blanda, y esa frialdad en su voz le puso en alerta. Diego ha decidido que nuestro piso se ha quedado demasiado grande para los dos. Ha llevado a una invitada. Necesito tu ayuda para que no pueda sacar de allí ni su viejo cepillo de dientes. La voz de Elena carecía de cualquier emoción, como si estuviera leyendo el boletín de noticias. Una hora más tarde estaban sentados en su despacho. Ignacio era un hombre de la vieja escuela. Su despacho estaba lleno de libros y olía a buen café. Escuchaba a Elena con atención, pasando las páginas de los documentos de la carpeta azul. Sus cejas arrugadas se juntaban sobre el puente de la nariz mientras profundizaba en los detalles. Bueno, Elena se quitó las gafas y se frotó los ojos, intentando asimilar el nivel de descaro de Diego. Siempre supe que Diego era un idiota, pero no imaginaba que fuera tan arrogante como para escupir así sobre las leyes y sobre ti. Suspiró. Cuéntamelo todo con detalle. ¿Qué quieres hacer exactamente? Elena dio un sorbo a su té frío. Su mirada estaba clavada en el vacío, como si volviera a vivir aquel momento, pero ya sin dolor, solo con un análisis frío. Él está convencido de que soy una inútil. Cree que el piso es un bien ganancial y que solo lucharé por la mitad. No sabe que tengo todo esto. Elena señaló la carpeta con la cabeza. La abrió y puso el dedo sobre la escritura de venta de la herencia, y luego sobre los extractos bancarios. Aquí tienes, Ignacio. Aquí está el dinero que recibí por la venta del piso de mi abuela. Aquí está el justificante de la transferencia bancaria, que demuestra que toda esa cantidad se transfirió directamente para pagar la entrada de nuestra casa, el 60%, dinero puramente privativo, procedente de una herencia no ganancial. Sentía que con cada palabra recuperaba su fuerza, su seguridad. Esa era su carta ganadora, su arma. El abogado negó con la cabeza, admirando su capacidad de previsión. Eres una mujer increíble, Elena. No todo el mundo es tan meticuloso con el papeleo, sobre todo en estos temas. Esto no tiene precio. Revisó los papeles con atención. Tu abuela fue muy sabia al dejarte el testamento a ti sola, y tú fuiste aún más lista al guardar estos documentos de la venta y la transferencia directa. Estos papeles son la prueba irrefutable de que la entrada del 60% del valor total del piso se pagó con tus fondos privativos obtenidos por herencia antes de la hipoteca. Es indiscutible, pero eso no se anula por el hecho de que hemos estado pagando las cuotas de la hipoteca juntos, preguntó Elena, que aunque sabía la respuesta, quería estar segura de cada detalle. De ninguna manera. El juez lo verá así. El 60% te pertenece en exclusiva. El 40% restante, que se ha ido pagando durante el matrimonio, es ganancial. Ese 40% se divide por la mitad, es decir, un 20% es tuyo y un 20% es de él. En total, tú tienes el 80%. ¿Lo entiendes? El 80%. Eso no se discute. Ignacio dejó la carpeta a un lado y la miró muy serio. Lo más probable es que el juzgado decida adjudicarte la totalidad de la vivienda, con la condición de que compenses a Diego por su parte. Sin embargo, teniendo en cuenta su comportamiento, su infidelidad y el hecho de que ahora mismo no tiene liquidez para comprarte tu parte, el juez se pondrá de tu lado, Elena. Saldrá volando de ese piso como el corcho de una botella, y además muy rápido. Elena asintió, pero su mirada seguía siendo dura, sin ablandarse ni un milímetro. Había despertado en ella una depredadora fría y calculadora. Ignacio, no quiero darle la compensación ahora. Quiero que no pueda comprar mi parte. Quiero que no pueda recurrir la sentencia. Y quiero que se entere de todo esto cuando ya sea demasiado tarde. Cuando esté totalmente seguro de que ha ganado. Que piense que estoy hundida, que he huido, que no tengo fuerzas. Que viva sus momentos de falsa victoria. Que los disfrute. Le pagaré su parte cuando ya esté en la calle. Cuando no tenga margen de maniobra para hacer nada. Que esa sea mi garantía.
para que no pueda presentar un recurso de apelación. Quiero que lo pierda todo justo cuando crea que está empezando a ganar. Su voz bajó de tono, casi hasta el susurro, pero por eso mismo sonaba aún más amenazante. Entiendo lo que quieres, Elena, y debo confesar que es un plan de venganza perfecto, muy sofisticado y jurídicamente impecable. Ignacio limpió sus gafas y se las volvió a poner. Podemos tramitarlo así. El juzgado te obligará a pagarle la compensación, pero solo después de que él abandone la vivienda. Y como no tiene dinero para abogados, ni para pagar las tasas de un recurso, y según me cuentas, todos sus activos son inversiones sin liquidez, no podrá hacer frente a sus obligaciones. Solo necesitamos 2 semanas para que se fije la vista. Lo haremos todo en silencio, sin levantar sospechas. No le entregaremos ninguna notificación en mano para que no pueda decir que no estaba avisado. Enviaremos todas las citaciones por correo certificado con acuse de recibo, tal y como exige la ley, a su domicilio y a su trabajo. Tendremos todas las pruebas de que las cartas fueron enviadas, y su incomparecencia se interpretará como rebeldía ante el tribunal. Chasqueó los dedos. Si no las recoge, es su problema. La ley es clara. El envío al domicilio habitual se considera notificación válida. Desde el primer día del juicio perderá el derecho a residir en la casa. No tendrá tiempo para maniobrar. Lo tramitaremos por la vía rápida, alegando que tú no vives en el domicilio y no puedes recuperar tus pertenencias, lo que te genera un grave perjuicio económico y moral. Por primera vez en toda la noche, Ignacio sonrió, pero era una sonrisa fría, profesional, saboreando la victoria. Va a perder, Elena. Va a perder sin ni siquiera haber empezado a luchar, y eso será lo peor para él. Elena soltó un suspiro de alivio, no por el hecho de que todo fuera a terminar, sino porque ahora tenía un plan claro. Empezamos ahora mismo, Ignacio. Quiero que cada segundo de estas 2 semanas esté lleno de falsa felicidad para él, que disfrute cada instante de su mentirosa libertad. Diego no notó la desaparición de la carpeta azul. Por la mañana no encontró a Elena en casa, y eso hasta le alegró. Le envió un mensaje corto y deliberadamente distante. Espero que ya estés en casa de tus padres. Descansa. Ya hablaremos. Ni siquiera se molestó en llamarla. No tenía tiempo para ella. Su mundo estaba lleno de Silvia, de su risa y de sus propias perspectivas de éxito que le parecían brillantes. Estaba demasiado ocupado con Silvia, su nueva conquista, a la que consideraba un regalo del destino, la señal de su nueva y exitosa etapa vital. Silvia, joven y llamativa, era todo lo opuesto a Elena. No hablaba de trabajo, ni de contratos, ni de planes de futuro. Hablaba de restaurantes caros, de nuevas marcas de coches, de vestidos de diseño, y de lo injusta que era la vida con la gente guapa como ella y Diego, obligándolos a trabajar cuando habían nacido para disfrutar. Sus exigencias crecían cada día, y Diego las satisfacía con gusto, viendo en ello una confirmación de su propio éxito. Cariño, no me gusta este sofá viejo, huele a Elena, dijo ella una semana después, recostándose en el caro sofá de cuero que tanto le gustaba a Elena. Tenemos que comprar uno nuevo, blanco y modular. Ese que vi en la revista por 5.000 euros, y este que lo tiren a la basura. Diego hizo un gesto con la mano quitándole importancia. Claro, Silvia, cualquier día de estos lo pedimos. Ahora mismo estoy invirtiendo en un megaproyecto, pero en cuanto recupere el dinero, redecoraremos todo Madrid. Y no solo Madrid, compraremos un chalet en Ibiza, querida, y dejaremos atrás todos estos problemas. Él sentía que Elena era un ancla que lo arrastraba hacia el fondo. Su estabilidad, su sensatez, todo le parecía aburrido y sin futuro. Estaba convencido de que sus negocios pronto le darían millones. Ya había invertido casi todos sus ahorros, incluyendo su parte del dinero que tenían en común, en proyectos inmobiliarios dudosos pero que, según él, tenían muchísimo potencial. Le presumía a Silvia de que pronto sería socio de un enorme pero arriesgado proyecto en las afueras de Madrid, que prometía triplicar la inversión en 6 meses. No tenía dinero en efectivo, solo números en cuentas bancarias a las que no tendría acceso hasta que el proyecto terminara. Todo está en activos, decía con orgullo. Estaba tan seguro de sí mismo, tan cegado por su propia grandeza, que incluso empezó a reformar el piso al gusto de Silvia, borrando los últimos recuerdos de Elena. Tiró a la basura un cuadro carísimo que Elena había traído de París, y lo cambió por un póster hortera de una playa tropical. Le ordenó a Silvia que bajara al trastero toda la biblioteca de Elena, que había tardado años en reunir. Como si no fuera una colección valiosa, sino simple basura. Hay demasiados libros aburridos, Silvia. Necesito energía, no polvo, sentenció,
apartando los libros como si fueran insectos. Silvia cumplió la orden encantada, viéndolo como un acto de expulsión de Elena de sus vidas, el reemplazo definitivo. Unos días después, él encontró en un armario el viejo álbum de fotos familiar, que Elena guardaba como oro en paño. En la portada estaban las fotos de su boda, sus vacaciones juntos, dibujos de cuando eran niños. Silvia, tras pasar un par de páginas con desdén, torció el gesto como si viera algo asqueroso. Uf, qué ordinarie. Esos vestidos de novia pasados de moda, y esas gafas tuyas, Diego, parecías un empollón. Tira esto, Diego. ¿Para qué quieres esta basura? Es del siglo pasado. Diego, para complacer a su amante, tiró el álbum a una bolsa de basura sin dudarlo. Fue su acto personal de traición, no solo hacia Elena, sino hacia su pasado en común, sus recuerdos, sus promesas. No solo le había sido infiel, la estaba borrando de su vida, destruyendo las huellas de su existencia, eliminándola como si fuera un trasto inútil. Durante esas 2 semanas, mientras Ignacio ejecutaba sus maniobras legales, Diego vivió como un rey, sin sospechar que cada gasto impulsivo, cada carta ignorada, lo acercaba más al borde del abismo. Se gastaba el dinero que Elena había ahorrado para un coche nuevo, en cenas caras y regalos para Silvia. Le compró un bolso de marca que costaba lo mismo que 2 cuotas de la hipoteca. Ni siquiera se dio cuenta de las cartas certificadas que llegaron a su nombre y que no fue a recoger a correos. Es más, ignoró varias llamadas de su banco. Hacía unos meses, había convencido a Elena para abrir una cuenta conjunta para pagar la hipoteca, pero con la excusa de organizarse mejor, desvió todas las notificaciones a su número de teléfono. Se perdió el aviso de que el último recibo de la hipoteca había sido devuelto, porque había sacado casi todo el dinero de esa cuenta para su megaproyecto. Estaba seguro de que Elena, aunque se hubiera ido, seguiría pagando como siempre, porque ella siempre era muy responsable y correcta. Ni siquiera se molestó en mirar el saldo del banco. Ignacio, el abogado de Elena, se aseguró de que todo se hiciera de forma oficial, pero lo más discreta posible, enviando las notificaciones por correo postal y a un correo electrónico que Diego casi nunca miraba, porque creía que las cosas importantes se trataban en persona. Era tan arrogante que ni siquiera revisó el buzón de su oficina, donde llegó la notificación oficial de la fecha del juicio, marcada como urgente. Pasaron 2 semanas, 2 semanas de absoluta felicidad para Diego y Silvia. Organizaban fiestas, invitaban a sus amigos, presumían de su vida de lujo, gastaban el dinero ahorrado por Elena para el coche, y vivían en un pisazo que, según Diego, era su refugio seguro, su fortaleza. Elena no respondía a sus llamadas ni a sus mensajes, lo que él interpretaba como una señal de debilidad, de depresión, de rendición total. Que sufra, pensaba, si lo merece. Tiene que entender que yo valgo mucho más. Su seguridad crecía con cada día de silencio, convirtiéndose en una soberbia grotesca y desmedida. Se sentía un ganador, el dueño de su destino. Elena, la vista está fijada para pasado mañana, le dijo Ignacio por teléfono. He hablado con el juez para que el caso se tramite con la máxima rapidez, sin demoras innecesarias. Todas nuestras peticiones han sido aceptadas. La sentencia saldrá 2 días después del juicio. El cartero le entregará la orden de ejecución el mismo viernes, y será un golpe bajo precioso, justo en el momento en que menos se lo espere. Elena estaba sentada en su oficina, firmando unos documentos de compras. No le tembló el pulso. Sus compañeros se sorprendían de su calma, de su imperturbabilidad. Nadie sabía la tormenta que llevaba por dentro, ni la voluntad de hierro que guiaba cada uno de sus movimientos. Ya le he transferido todo el dinero. Ignacio, gracias. Quiero que estés allí y veas su reacción. Esa será mi recompensa. Dime, ¿he entendido bien que no tendré que verle la cara, que no me cruzaré con él? Absolutamente. No es necesario que vengas al juzgado, yo represento tus intereses. Y en cuanto a la compensación, ya has ingresado el dinero en mi cuenta. Lo depositaremos en la cuenta de consignaciones del juzgado. El juez te obligará a pagarle su 20%, lo que él aportó durante el matrimonio, pero no podrá tocar ese dinero hasta que abandone el piso y firme todos los papeles de la entrega. Y si no puede pagar las tasas para recurrir, y estoy seguro de que no podrá, recibirá el dinero cuando tú quieras, Elena, y ni un minuto antes. Podemos alargar este proceso durante años si hace falta, usando sus propios retrasos y ausencias en su contra. Perfecto. Quiero que entienda lo que se siente cuando no controlas nada, cuando tu vida depende de una decisión ajena, tomada en silencio, a tus espaldas, cuando eres impotente para cambiar las cosas. Imaginó la cara de su marido al darse cuenta de que todo en lo que creía era una ilusión.
Ese pensamiento le producía una satisfacción perversa pero profunda. El miércoles se celebró el juicio. Diego, por supuesto, no se presentó. Estaba demasiado ocupado reuniéndose con posibles inversores para su nuevo megaproyecto, intentando convencerlos de que era una apuesta segura. Solo le importaban sus negocios millonarios y Silvia. Ignacio presentó al juez todos los documentos, incluyendo los justificantes de envío de las notificaciones a Diego y las copias de los correos electrónicos que se habían quedado sin respuesta. El juez, tras examinar detenidamente las pruebas irrefutables, tomó la única decisión posible. La vivienda pasaba a ser propiedad exclusiva de Elena, con la obligación de compensar a Diego por su parte de las cuotas mensuales de la hipoteca. Pero como Diego había ignorado al tribunal, no había enviado a un abogado ni presentado alegaciones. Y lo más importante, no tenía liquidez para comprar la parte de Elena. El juez dictó una orden de desahucio inmediato y la entrega de las llaves. La decisión fue unánime y firme. Viernes, 10 de la mañana. Una mañana soleada prometía a Diego un nuevo y exitoso capítulo en su vida. Se preparaba para una reunión clave que, según él, le daría su primer €1.000.000. Y luego todos los demás. Iba vestido impecable, un traje a medida, zapatos italianos pulidos hasta brillar, una seguridad en la mirada que rozaba la arrogancia más absoluta. Silvia, envuelta en una bata de seda, tomaba café en la cocina, hojeando revistas de moda, planeando sus próximas vacaciones en la Costa del Sol. Llevaba puesta una camiseta vieja pero favorita de Elena, que Diego se había olvidado de tirar y que Silvia se había agenciado como un trofeo más. No tenía ni idea de que llevaban 2 semanas viviendo en un piso que ya no era de él, y que sus sueños estaban a punto de hacerse pedazos. Sonó el timbre, un sonido normal, nada escandaloso. ¿Quién es?, gritó Diego, ajustándose la corbata frente al espejo del recibidor. Miró su reloj. Seguro que es el mensajero con mis nuevas tarjetas de visita. Dile que ahora voy, Silvia. Correos. Carta certificada. Sonó una voz apagada e indiferente al otro lado de la puerta. Diego abrió con fastidio. En el umbral había un hombre mayor, con cara de cansancio y uniforme de cartero. Diego firmó, cogió el sobre grueso y lo tiró de cualquier manera sobre la consola, sin molestarse en mirar el remitente. Tonterías. Publicidad seguramente, murmuró, volviendo al espejo. Hay que ser puntual, Silvia. En los grandes negocios, cada minuto cuenta. A las 11:05, el timbre volvió a sonar. Esta vez fue un golpe fuerte, insistente, de los que destrozan los nervios, que hizo que Silvia diera un respingo y derramara el café sobre las páginas satinadas de la revista. Diego abrió la puerta. Su cara se torció de molestia. Esperaba encontrarse con algún vecino quejándose, pero en la puerta había 2 hombres vestidos con ropa formal, un policía nacional, serio y callado, y don Ignacio, de pie un poco más atrás, con los brazos cruzados, con una expresión totalmente imperturbable, casi aburrida, como si estuviera de visita en un museo. ¿Don Diego?, preguntó uno de los hombres, alto y estricto, con una carpeta en las manos y una placa del juzgado. Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Tengo prisa. Tengo una reunión muy importante. Intentó cerrar la puerta, sintiendo una vaga inquietud. Somos de la comisión judicial. Aquí tiene la orden del juzgado. El hombre le tendió un fajo de papeles. Diego lo cogió con asco. Pasó los ojos por el texto y las palabras saltaron a la vista. Liquidación de bienes. Propiedad exclusiva. Elena. Desahucio inmediato. Todo empezó a formar una imagen aterradora y surrealista. Un momento. ¿Qué sentencia es esta? Yo no he recibido ninguna citación. Ni siquiera he ido a ningún juicio. Esto es un error. Se han equivocado de dirección, gritaba, intentando convencer no solo a los funcionarios, sino a sí mismo. Intentó cerrar la puerta, pero el agente judicial puso el pie para bloquearla. Las citaciones le fueron enviadas correctamente mediante correo certificado, y constan los acuses de recibo y los avisos de entrega, respondió el funcionario de forma seca y monótona, como si leyera un manual. Señaló el sobre que Diego acababa de dejar sobre la consola. Ahí tiene, por cierto, otra notificación del juzgado. Ni siquiera la ha abierto. La sentencia es firme. Según la orden judicial, tiene 2 horas para abandonar la vivienda. Diego sintió que el mundo a su alrededor empezaba a dar vueltas, que las paredes se inclinaban y el suelo desaparecía bajo sus pies. El mareo fue tan fuerte que tuvo que agarrarse al marco de la puerta para no caerse. Su cara, hasta entonces llena de suficiencia, se volvió de un gris ceniza, y unas gotas de sudor frío aparecieron en su frente. ¿Pero cómo? Esto es imposible. Este es mi piso. Lo compramos juntos. Tengo mi parte. No estoy de acuerdo, gritaba,
y su voz se rompía en un chillido agudo, lleno de desesperación e incredulidad. Exijo llamar a mi abogado. Mi abogado lo va a solucionar ahora mismo. Ignacio, que había estado observando desde un lado, se acercó, sus labios se curvaron ligeramente en una sonrisa de desprecio y burla. Diego, fuiste notificado. Y no una sola vez. El juez tuvo en cuenta las pruebas irrefutables, de que el 60% de la entrada se pagó con dinero privativo de Elena, procedente de la venta de una herencia. Es un hecho jurídico. El resto, lo ganancial, Elena está dispuesta a compensártelo en la proporción que te corresponde, que por cierto, es solo un 20% del valor total, pero como todos tus fondos, tal y como declaraste, están invertidos en activos a largo plazo. No tienes liquidez para comprarle su parte a Elena, ni puedes ofrecerle una vivienda alternativa. Tampoco tienes dinero para pagar las tasas de un recurso de apelación. Ni siquiera te presentaste en el juzgado. No presentaste alegaciones. No hiciste el más mínimo intento de defender tus intereses. El juez ha decidido entregarle la vivienda en su totalidad con tu desahucio inmediato. Hablaba con calma, pero cada palabra era como el golpe de un martillo. La herencia, susurró Diego. Sus ojos se quedaron vidriosos. Recordó la vieja carpeta azul que había visto en el pasillo y que Elena se había llevado. Estaba tan cegado por su codicia y su sensación de impunidad, que ni siquiera le dio importancia. No pensó en lo que había dentro. Corrió hacia el teléfono, intentando llamar a un abogado conocido suyo. Pero este no cogió la llamada, sabiendo que Diego no tenía dinero para pagarle. Llamó a Elena, pero los tonos de llamada sonaban sordos, como golpes en su propia cabeza. Ella no respondía. Le rogamos, dijo el agente judicial. Su voz era absolutamente indiferente, vacía de cualquier emoción, que recoja sus objetos personales y abandone el domicilio. Si opone resistencia, nos veremos obligados a usar la fuerza. Dio un paso hacia adelante. Silvia, que había estado de pie en la puerta de la cocina observándolo todo, dejó caer la taza. La porcelana se rompió con un ruido desagradable. Los trozos saltaron por el suelo. Corrió hacia Diego. Su cara estaba deformada por una mueca de miedo y rabia animal. Había perdido toda esa belleza de modelo que él tanto valoraba. Lo agarró por las solapas de su caro traje. Sus uñas se clavaron en la tela. Diego, ¿qué significa esto? Nos echan. ¿Me has engañado? ¿No decías que tenías millones en inversiones? Me prometiste que viviríamos a todo lujo. ¿Ahora eres un mendigo? Su voz era aguda, chillona. Diego intentó abrazarla. Su voz temblaba y sus ojos suplicaban. Silvia, es un malentendido. Lo voy a arreglar. Es un error. Yo no recibí esas cartas. Mis negocios están a punto de dar frutos. Espera, voy a llamar a mi socio. Él te lo confirmará. ¿Qué abogados, Diego? Acabas de decir que no tienes dinero. Me trajiste a tu piso. Me prometiste una vida increíble y ahora no tienes dónde caerte muerto. Se sentía estafada, y su rabia era peor que cualquier tristeza. No quiero a un fracasado, Diego. No quiero a un hombre que no tiene ni casa. No tienes nada. Eres un mentiroso. He visto cómo llamabas a tu abogado y ni siquiera te ha cogido el teléfono. No pienso vivir en la calle. Lo empujó con fuerza, como si estuviera contagiado de la peste. Corrió hacia el dormitorio. 10 minutos después, salió con 2 maletas enormes, un bolso de marca y un par de bolsas más, llenas de zapatos y accesorios. En la mano llevaba un reloj carísimo que él se había comprado con los ahorros de los dos, y su colección de gemelos. Él ni siquiera se dio cuenta de que se los llevaba. Me voy, Diego. No te conocí para acabar así. No pienso vivir con un arruinado. Toma tu asquerosa camiseta. Se arrancó la vieja camiseta de Elena, que llevaba como si fuera suya, y se la tiró al suelo, directamente a la cara a Diego. Cuando tengas dinero, me llamas. Si es que te cojo el teléfono. Pasó por su lado, apartando al policía como si fuera un obstáculo en su camino, y desapareció por la puerta. El portazo sonó más fuerte que un disparo. El eco resonó en el piso vacío, que ahora ya no era suyo. Diego se quedó de pie en medio del salón, con su traje perfectamente planchado pero que ahora no servía para nada. Perdido y humillado. Había perdido no solo su casa, sino a su amante trofeo, su ego, su estatus, su seguridad en el futuro. No era nadie. Bueno, Diego, el tiempo corre. La voz del funcionario era totalmente indiferente, como si hablara del tiempo. Le queda 1 hora y media. No podemos esperar eternamente. Ignacio se acercó a él. Sus ojos brillaban con la frialdad de la victoria. ¿Sabe, Diego? Siempre le dije a Elena que no se juntara con estafadores. Por suerte, ha resultado ser más lista de lo que pensaba. Las 2 horas se acaban en 20 minutos. Le aconsejo que se dé prisa. Y por cierto, no la busque.
Está muy ocupada. Mañana va a cambiar el suelo que usted está pisando y a tirarla. Basura por la que usted la cambió. Creo que le espera un fin de semana maravilloso. Con estas palabras, el abogado se dio la vuelta y se fue, dejando a Diego a solas con la comisión judicial y el policía, que ya habían empezado a revisar las habitaciones para asegurarse de que no quedaban cosas suyas. En el tiempo que le quedaba, solo pudo recoger su portátil, un par de trajes, el cepillo de dientes y algo de ropa interior. No podía creer que todo aquello estuviera pasando de verdad. Él, un exitoso agente inmobiliario, un hombre que iba a ser millonario, estaba en la calle con una maleta, viendo cómo los funcionarios precintaban la que hasta entonces era su puerta. La cerradura hizo clic al cerrarse. Estaba sin llaves, sin acceso, sin casa. Ese mismo día, a las 3 de la tarde, llegó la segunda noticia, aún más devastadora. Diego estaba sentado en una cafetería, gastando el poco efectivo que le quedaba en un café, intentando contactar con sus socios. Por fin uno de ellos, un viejo compañero llamado Carlos, le contestó. Diego apenas podía hablar. Le temblaba la voz. Carlos, ¿qué pasa con el proyecto? Necesito dinero urgente. Tengo una emergencia muy grave. ¿Qué emergencia? Diego, ¿de qué hablas? ¿Qué proyecto? ¿No has visto las noticias? La empresa en la que invertiste resultó ser una estafa piramidal de manual. Los han detenido a todos. El dinero ha desaparecido como si nunca hubiera existido. Nadie ha cobrado nada. Tú, por cierto, eres de los pocos que no ha presentado denuncia. ¿Por qué? Carlos hablaba con un tono de burla venenosa. Su voz estaba llena de un regocijo oculto. Ya te dije que era demasiado bonito para ser verdad. Tú mismo presumías de ser el más listo de todos, de haber encontrado la gallina de los huevos de oro. Pues ¿qué has encontrado? Has perdido todos tus ahorros, Diego. No queda ni un céntimo. Diego sintió que el estómago se le encogía por las náuseas. La cabeza le daba vueltas. Todo su dinero, sus ahorros, su parte del dinero en común con Elena se había esfumado. No había perdido el 20% del piso. Lo había perdido todo, hasta el último euro. Estaba en la ruina. Pero Carlos, había garantías, contratos, firmamos papeles. Los contratos estaban en papel, Diego, en un papel falso y muy bonito. Y tú caíste. Es culpa tuya. ¿Sabe qué? No te envidio. Ahora estás sin piso, sin mujer y sin un duro. Siempre fuiste demasiado arrogante, demasiado sobrado. A lo mejor esto te sirve de lección. Carlos soltó por fin una carcajada abierta. Su risa fue cortante y cruel. Una lección de vida, Diego. Adiós. Carlos colgó el teléfono. Diego se quedó solo, mirando fijamente la taza vacía. Le temblaban las manos mientras intentaba marcar el número de Elena, pero sabía que no iba a contestar. Su teléfono, su única conexión con el mundo, se quedó sin batería. Intentó meterse en su coche, que estaba aparcado cerca. Pulsó el botón del mando, pero el coche no se abrió. Probó con la llave de repuesto. Lo mismo. Pensó que se había bloqueado y llamó al concesionario usando el teléfono de un cartel publicitario. Buenas tardes. Mi coche no arranca. Parece que ha saltado el inmovilizador. Dígame el nombre del titular. Por favor. Diego. Lo siento. Según nuestros datos, la titular del vehículo es doña Elena. Ayer recibimos una llamada suya pidiendo bloquear todas las llaves, excepto la principal que tiene ella. Denunció la pérdida de las llaves de repuesto por un posible robo. El problema es que, según los papeles, usted no tiene derecho a usar este vehículo sin el permiso de doña Elena. Le recordamos que la mitad del importe lo pagó ella al contado y es la titular principal. Lo sentimos mucho, pero no podemos ayudarle. El acta de entrega del vehículo está en poder de la propietaria. La última gota colmó el vaso. No solo era un vagabundo, ahora era un peatón, privado hasta de su libertad de movimiento. Su mundo se había derrumbado por completo. Vagó por la ciudad. El sol se escondió tras las nubes. Empezó a caer una lluvia fina y fría que le calaba hasta los huesos. Su traje caro se empapó. La corbata se arrugó. El pelo se le pegó a la frente. Llamó a amigos, a socios, pidiendo un lugar donde dormir, pidiendo ayuda, pero su soberbia, su costumbre de presumir y de tratar con desprecio a los que estaban por debajo de él, ahora se volvía en su contra. Diego, tú mismo decías que solo los perdedores pierden dinero. Lo siento, pero no puedo acogerte. Tengo familia, hijos y mis propios problemas, le contestó uno de los socios con los que apenas hace una semana bebía whisky. Pero si eres millonario, Diego, ¿no tienes un chalet de repuesto? No me lo creo, le contestó con sorna otro, que siempre había envidiado su éxito de escaparate. Siempre supe que vivías de las apariencias. Vagó por la ciudad. Su orgullo no le permitía ir a la policía ni a un albergue.
El teléfono se apagó, convirtiéndose en un trozo de plástico inútil. Estaba aislado del mundo en el que estaba acostumbrado a dominar. Al caer la noche, se dejó caer en un banco de un parque. Su traje caro estaba sucio, empapado. En sus ojos había un vacío, reemplazado por una profunda desesperación. No lloraba, no le quedaban fuerzas ni para las lágrimas, solo el terror helado de darse cuenta de todo. No solo había perdido el piso y el dinero, había perdido el respeto, su estatus, su nombre, su libertad, había perdido su mundo. Estaba completamente solo, sin esperanza, sin metas, sin futuro. Intentó dormirse en el banco, pero el frío, el hambre y sus pensamientos no le dejaban en paz. Recordó su cama cálida y lujosa, el olor a café por las mañanas, a Elena, que siempre había estado a su lado, siempre cuidándole, siempre perdonándole, y por primera vez en muchos años, no sintió irritación, sino miedo. Miedo por lo que había hecho, y por lo que le esperaba al día siguiente. No solo lo habían abandonado, lo habían destruido. Mientras tanto, Elena volvió a su piso. No encendió la luz, prefiriendo ver las luces de la ciudad. Se quedó de pie en el salón, observando los rastros de la presencia de Silvia. El póster hortera, la ausencia de sus libros. No sentía regocijo, solo una profunda y fría satisfacción por la justicia que se había cumplido. Cogió una bolsa de basura, encontró en ella el viejo álbum familiar, y a pesar del dolor, lo tiró al fuego de la chimenea, esa que solo encendían en las grandes celebraciones cuando aún creían en el futuro. El fuego devoró lentamente su pasado, destruyéndolo sin dejar rastro, convirtiéndolo en cenizas. Abrió la ventana, dejando que el aire fresco se llevara el olor de los extraños. Era el fin no de la vida de ella, sino de la de él. Y ese final era exactamente como ella quería que fuera. Rápido, aplastante y absolutamente humillante. Diego, el ambicioso agente inmobiliario, por culpa de su arrogancia animal, se había convertido en un vagabundo con un traje caro que nadie quería. Su sufrimiento no había hecho más que empezar. Ahora, ella era libre,